¿sí? Para cada una de las categorías, ¿sí? Para cada una de las categorías que cargamos. Entonces, una vez que termine, tengo todas las categorías. Yo, para evitarme tener que hacer esto cada vez que pruebe el programa, ¿sí? ¿Qué hice? Acá, en la función de carga, reemplacé el de carga por una generación aleatoria. Pero esto, ¿sí? No está cumpliendo con el enunciado. Entonces, si esto fuera un práctico y hubiera que entregarlo, ¿sí? Yo, antes de entregar, tengo que reemplazar esto, como lo hice recién, para que cumpla con el enunciado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Sí, profe. El code I+1 es para, por ejemplo, cuando empiecen el I sea 0, el código sea 1, y así, ¿no? Claro, fíjate, eso está implementando esto. 0, 1, 1, Claro. 2, 2, 3, 3, 4, 9, 10. Eso es lo que está haciendo el code I+1. ¿Sí? Cuando, digamos, es como decir que cuando la categoría en ese caso está desfasada respecto al índice que le va a asignar en el vector. Sí. En realidad, este modelo de datos sirve incluso para cuando este código no tiene nada que ver con el índice del vector. En este caso, como tiene que ver, ¿sí? Y no sé cómo ayudarte, María Soledad, porque para colmo es re tarde y voy re lento, de hecho. Así que, en todo caso, después, si no, sumate el miércoles al horario de tutoría, y si hay algo que no se entiende cuando les publique el ejemplo, ahí me preguntas y lo volvemos a revisar. Entonces, lo que les decía es, ahora en un ratito les voy a contar qué habría que cambiar si este código no tuviera nada que ver con el índice. Lo que habría que cambiar es que cuando busquemos, tendríamos que hacer una verdadera búsqueda secuencial. En este caso, como el código tiene una relación con el índice, yo puedo en la búsqueda ir directamente, ¿sí? Pero incluso el programa tiene una función de búsqueda, de forma que cuando yo busque, podría el código no tener nada que ver con el índice y solamente habría que cambiar la función de búsqueda y nada más, ¿sí? Entonces, bien, ahí cargué las categorías, ¿sí? Y las categorías ya están listas. De hecho, si vuelvo a probar ahora que lo cambié, lo dejé cambiado, ¿no? Sí, ahora que lo cambié, si lo vuelvo a probar, bueno, quedó acá abajo, me parece. Bueno, ¿qué le pasó? ¿A ustedes también les pasa que con el último PyCharm, cuando le dan rerun, les pone primero el matar ese y recién ahí me permite ejecutar? Jorge, ¿vos sabés algo de eso? No me pasó, pero debería chequear que tenga la última versión instalada. No sé qué es lo que está pasando con eso, la verdad. Bien. Cargar categorías. Ahí está. Sí, tengo mi vector de categorías con precios aleatorios, ¿sí? Y que se generó. Entonces, de esta manera yo no tengo que estar preocupándome por cargarlas cada vez. ¿Sí? Bien, vamos al segundo punto. Un algoritmo en sí mismo, todo un algoritmo en sí mismo. ¿Sí? ¿Cuál era la idea del segundo punto? Mira, ahí a Bruno le pasa lo mismo. Para mí es una cuestión que tiene que ver con la última versión del código. Pues mira, le das un clic acá en detener y primero te pone esa como carita de detener el programa, y cuando le das ahí, mata el proceso, recién ahí le da play. Para mí algo ha cambiado o en el intérprete de Python o en algún lado que hace que el PyCharm ahora funcione de esta manera. Porque antes a mí no me pasaba. Directamente le dabas stop y stopeaba. ¿Sí? A lo mejor será por si las dudas se toca stop por accidente. Puede ser. No, porque tampoco podés volver a interactuar con el programa. Tampoco podés. Es como que uno te cancela o te congela la consola y el otro realmente mata el proceso. Es como una cuestión así. Pero bueno, no sé bien. Entonces, gente, vamos con el proceso más difícil de todos. ¿Sí? De todo este ejercicio, el proceso más difícil es este. ¿Por qué? ¿Qué decía el enunciado? El enunciado decía, cargar o generar aleatoriamente un vector de n alquileres. N se carga por teclado. ¿Sí? Y dice, validar que no se puede repetir el número de bicicletas para el mismo día ni para distinta categoría. Son dos condiciones que no pueden darse.
¿Sí? Entonces, vamos acá. Pensemos, ¿sí? ¿Cuáles serán los pasos para cargar un nuevo alquiler? Más bien que el paso 1 es pedir datos. A pedir cuánto alquiler va a Pedir ingresar. datos o generar, no importa eso, o generar. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Qué les parece? Comprobar si el dato ya está. Comprobar si el dato ya está. No, bueno, digamos, a medida que se van cargando. A ver, quiero ver la idea de Franco. ¿Podríamos crear un vector que contenga el estado de todos los vehículos? Decís crear un vector donde exista cada una de las bicicletas que tenés, Franco. Claro, si son 10 bicicletas, decimos un vector que esté lleno de trues y que si se usa la bicicleta se cambia a false. Y después Pero fíjate se que no es tan fácil, porque en realidad el se uso depende del número de día y de la categoría. Y en realidad el enunciado no te dice que vos conozcas cuáles son las bicicletas. Imagínate que tu empresa tiene bicicletas por todos lados y esto es un sistema central y vos no sabés cuáles son los números de bicicleta que tenés, solamente te está pidiendo que hagas la validación en el momento de la carga. Vos lo único que conocés es tu vector de alquileres previamente cargados para este mes, nada más, no conocés otra cosa. Entonces, si vos decís, a medida que voy cargando, voy haciendo un vector, pero me parece que en realidad estarías complicando la historia. En realidad, lo que nosotros tenemos acá son dos condiciones que se tienen que cumplir, 1.1 y 1.2. Dos condiciones que se tienen que cumplir. Entonces, para que se cumpla cada una de estas condiciones, ¿qué tendríamos que hacer? Una búsqueda. Entonces, la primera condición que dice que el número de bicicleta, validar que no se puede repetir el número de bicicleta para el mismo día, la primera condición sería buscar número y día. Y esto tendría que devolver que no encuentra. Claro, ¿Sí? si encuentra los dos iguales. Debería devolver que no existe. Si existe, corto el proceso. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se entiende o no? ¿Me van siguiendo? Claro, cuando los dos son iguales, o sea, el día y el número los encontró dentro del vector, que puede devolver un true, y si no lo encuentra, que devuelve un false, y si es falso, lo ingresa. Bien, pero no termina ahí la historia, porque me pidió dos cosas que validen. La segunda, ¿qué? La segunda es buscar número y categoría distinta. Y nuevamente, si esto pasa, corto el proceso. Si llegué hasta acá y todo ok, entonces agregar alquiler. Pero fíjense cómo, si yo divido el problema de esta manera, el problema va a tener una complejidad. Si yo trato de encarar algo como esto, todo junto, todo de una, ahí es donde muero en el intento, por decirlo de alguna manera. Sucumbo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque es bastante complejo empezar a pensar. Y otra cosa que suele pasar, yo hago una validación que haga estas dos cosas las dos a la vez. ¿Se puede? Sí, todo se puede en programación. Así que nunca se pregunten si se puede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de una manera u otra siempre se va a poder. Ahora, ¿es simple? No, no es simple. ¿Por qué? Porque estoy mezclando dos conceptos distintos. ¿Sí? Entonces, la idea sería, la primera solución debería ser divido el problema en parte y lo soluciono. De última, juntarlo sería una etapa de optimización que en primer año no les estamos pidiendo que hagan. ¿Sí? Nosotros les marcamos cuáles son las optimizaciones que obligamos a que tengan en cuenta. Este tipo de optimizaciones nadie les está pidiendo que hagan todo junto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pero, a ver, esta seguidilla de pasos
¿Se entiende? Fíjense que no dibujé un diagrama de flujo, pero esto que estamos haciendo, en el garabato, asociado a nuestra idea de datos, es fundamental. Porque si yo no hago esto, ¿sí?, nunca entiendo qué es lo que estoy queriendo hacer. Entonces, es importantísimo que yo me plantee esta seguilla de pasos para poder enfrentar un proceso complejo como este que vamos a enfrentar. ¿Sí? Que desde ya garantizo que es bastante complejo. ¿Sí? Entonces vamos con eso. ¿Sí? Primero que nada, vengo por acá abajo a la opción 2. En la opción 2 voy a generar los alquileres. ¿Sí? Y en esa generación de alquileres, ¿sí?, voy a llamar a la función que genera los alquileres previamente habiendo leído n, validando que el n tenga algún sentido. Esta validación normalmente sería una validación que sea mayor a 0 y ya, digamos, en un parcial, porque en ningún lado dice que n tenga que ser entre 3 y 20. ¿Sí? Yo, como tengo esta función hecha, me gusta molestar poniendo límites, pero en realidad en un parcial, en un práctico, si a ustedes le dicen validar n es que sea mayor a 0, que al menos cargue 1, nada más. ¿Sí? Entonces, bien, me voy a ir a generar. ¿Sí? Y miren esto. For, ¿sí?, y in range de n. ¿Qué estoy garantizando con este primer for? ¿Sí? Que va a dar tantas vueltas como datos ingresados. Exactamente. Tantas vueltas como, ¿sí?, registros a agregar. Pero entonces, cada vuelta debe agregar un registro. Esté bien o no lo que genero. ¿Sí? Eso es clave, porque si van a usar for, necesitan asegurar que cada vuelta del for agregue un registro. Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá adentro? Lo que estoy haciendo acá adentro es, esta primera línea, ¿sí?, genera un registro aleatorio. Genero un registro aleatorio. Aleatorio. ¿Sí? Genero un registro aleatorio. Ahora, ¿puedo agregar directamente ese registro aleatorio? No. Tengo que validar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esto de acá? Valido que cumpla las condiciones. Y fíjense que acá, por más que la generación es aleatoria, yo tengo que hacer la validación igual. ¿Por qué? Porque si no me tendría que poner a hacer todo un lío estrambólico para que el aleatorio no me arroje cosas que no son. Obviamente que este enunciado lo armé a propósito y para romper los quinotos y que la validación no sea algo que la puedan meter en el choice del random y tengan que programarla. Pero esto puede pasar en una evaluación también, ¿no? Entonces, hay que prestar atención. No todo podemos poner en el choice del random. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? O sea, no entendí muy bien que nos puede pasar en parcial de validar algo que es con random, que nos toque con datos que no son. No, en un primero, Augusto, yo no quiero alarmar. En un parcial, algo como esto es muy poco probable. Prácticamente nula la probabilidad. ¿Sí? Tranquilos. Puede llegar a haber algún planteo de este tipo de validar que no esté o que no haya estado previamente o algo por el estilo en un trabajo práctico o en un desafío. Parcial, no, porque hay muy poco tiempo y esto requiere pensar cómo lo voy a hacer con más tiempo. ¿Sí? Estaría buenísimo que pudiéramos evaluar este tipo de cosas en los parciales, pero es muy difícil. ¿Sí? Entonces esto puede aparecer en un práctico. ¿Sí? Sí, ahí vamos a revisar el crear alquiler aleatorio franco. Perdón, yo les había dicho que lo íbamos a ir a revisar. Perdón, vamos a revisar el crear alquiler aleatorio. El crear alquiler aleatorio lo que tiene es la generación de los valores aleatorios para los campos del registro alquiler. ¿Sí? La primera pregunta que surge. Profe, ¿está mal si yo pongo todo esto acá? Si yo pongo todo esto acá. Y queda como más limpio así, pero supongo que se puede hacer. Está mal. Contesto ahí a Franco. No está mal si yo hago esto. Acá iría, no, categoría está bien.
acá iría, me falta esto. O sea, iría esto así, ¿no? Pero, Igual, profe, ahí tendrías que importar los nombres y los apellidos. Para que ya importa, porque no lo voy a dejar igual, pero quiero contestarle a Franco. No lo voy a dejar así porque yo a propósito lo armo de la otra manera, pero le quiero contestar a Franco. Franco, ¿qué estoy haciendo con esto? Esto es lo que vos pondrías si en el for directamente quisieras generar aleatoriamente. ¿Sí? Pero, ¿yo qué estoy haciendo entonces? Lo que estoy haciendo es, como tengo la generación aleatoria, directamente estoy llamando a la función. Ahora, si vos armaras toda esta generación aleatoria de este lado, no es algo que estaría mal. No lo considero mal. Ni nadie en una corrección de primer año te lo va a considerar mal. Simplemente a mí lo que me gusta, sobre todo acá se puede ver por la complejidad del algoritmo, es que si yo lo armo de esta otra manera, queda más prolijo porque no se me mezcla toda la generación de la parte aleatoria con el hecho de armo un registro, valido si está, y si no está, voy al siguiente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Se entendió eso, Franco? Creo que sí se entiende, pero no veo dónde es la validación. Es decir, está este while, pero Es que todavía no esta está. parte de... Para esta función es la validación. ¿Y de dónde sale el existe número por día? Y lo No, programé es yo. una Vamos a función. ir a ver. Está ¿Cómo? bien. No, está bien, me precipité. Gracias, profe. Ahora voy a ir ahí, digamos, a una función que programé yo que está más arriba y ahora vamos a ir a ver eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De hecho, esta versión, me quedó la versión optimizada el año pasado. Acá debería decir while existe. Debería decir while not. A ver, déjenme ver cómo está planteada la función. No quiero esto. Not existe número día and not existe número categoría. ¿Sí? Deberíamos tener estas dos funciones. ¿Sí? Y acá, ¿qué le voy a pasar? El vector, coma, el alquiler punto número. Bueno, le puedo pasar directamente todo el alquiler. Y acá le voy a pasar el vector y el alquiler. ¿Sí? Esta sería nuestra versión asociada a lo que habíamos planteado. La de arriba es la versión ya optimizada, yo les contaba antes. ¿Sí? Pero vamos a programar estas dos funciones, que evidentemente me quedó. Borré las versiones originales, así que las vamos a programar. Vamos a programar esta versión original, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer esta versión original? Tiene que devolver true, tiene que hacer una búsqueda del número y el día, número y día, las dos cosas juntas, el alquiler y devolver true o false, ¿sí? Entonces, simplemente res igual a false, ¿sí? Y acá for, ¿sí? No, porque ya le llamé alquiler. A in vector if a punto día es igual que alquiler punto día and a punto, esto era número, es igual a alquiler punto número, entonces, ¿sí? Res igual a true. Mami, estoy en clase, ¿qué pasa? ¿Sí? Se me chispotean los lenguajes de programación, sepan No, pero disculpar. todavía no fue a la panadería. A true y break. Este break es fundamental. Y finalmente, return res. Chao. ¿Sí? Entonces, ahí tengo la búsqueda por número y día. ¿Sí? Si existe, si lo encuentra, devuelve true y corta. Y si no lo encuentra, llega hasta el final y devuelve el false que está acá arriba. Y el otro que habíamos planteado es igual, ¿sí? Pero en lugar de hacer una búsqueda por número, va a hacer una búsqueda por Profe,
Cuando llama a la función existe número categoría, le quedó mal escrito el vector. Falta la R. Ah, gracias. Acá está, mira. Bien, buenísimo. Entonces, acá tengo, existe número categoría. Bien. Existe un número categoría, la idea es la misma, pero acá va a cambiar una cosa. Lo que voy a estar buscando es si existe en algún lado el mismo número y donde la categoría sea distinta. ¿Sí? O sea, que la categoría no sea la categoría que tengo en el alquiler. Entonces, and a.categoría, código creo que era, a.código se llamaba, code, ¿sí? Distinto de alc.code. Entonces, si esto se da, ¿sí? De nuevo, true, y break, y si no, el mismo false que tengo acá arriba. ¿Sí? Y fíjense que lo que estoy haciendo acá en el while es que esto sea falso y esto sea falso. ¿Sí? Esa sería la condición correcta de existencia, con lo cual le tendría que poner un not. Entonces yo lo que voy a hacer es, si esto, o, guarda ahí con el cambio, ¿no? Siempre Jorge le gusta aclarar eso. O cambia este and por o, existe esto, cualquiera de las dos, hace que tenga que volver a generar. Para no volver a generar todo otra vez, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que me cambia todo el registro completo? El número de la bicicleta. Entonces simplemente genero un nuevo número aleatorio y vuelvo a probar. ¿Sí? En este proceso de generación aleatoria. Si yo estuviera pidiendo una carga manual, yo tendría que volver a pedir todo. ¿Sí? Le tendría que volver a pedir todo al usuario. ¿Por qué? Porque no hay manera que yo, en un proceso de carga, normalmente cuando esto pasa, va a pasar porque o están mal numeradas las bicicletas o porque la persona se confundió y cargó 2 veces el mismo. ¿Sí? Entonces, porque, a ver, uno tiene que pensar cómo funciona esto. El que usa este sistema tiene todas las hojitas de todos los alquileres, todas las planillitas, una debajo de la otra. Y está cargando todo en el sistema para después tener un estadístico. ¿Sí? Entonces, normalmente lo que pasa es que se confundió y cargó 1 o 2 veces. Entonces, yo ahí valido, y entonces cuando él vea que ya existe, entonces va a pasar ese y va a cargar la que sigue. No le tengo que pedir todo de nuevo. Pero en este caso, como estoy generando datos aleatorios, puedo simplemente validar o generar el nuevo número y ya. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Fíjense, valido que exista y me quedo validando hasta encontrar uno que lo pueda cargar, y cuando encontré uno que lo pueda cargar, cargo el registro válido. ¿Qué pasaría si ya están todos cargados? O sea, ya cargaron todas las del día y quiere cargar uno más. ¿Qué pasaría? Y hay que programar otra opción de menú. A ver. Entra en ciclo infinito, me parece. Claro, lo que estoy buscando. Este programa no está manteniendo la carga anterior. ¿Sí? Habría que cambiar este programa para que mantenga la carga. Eso ya lo hemos charlado. ¿Qué habría que hacer? Que esta función carga o generar reciba el vector y no lo cree desde cero. Entonces, que sea el programa principal el que decida cuándo creo el vector desde cero o no. ¿Sí? Pero bueno, eso va fuera de lo que yo quería mostrar hoy, que son estos algoritmos, son un poco más complicados. Esta versión, después le pegan una mirada, ¿sí? Lo que hace es chequea la validación toda junta, hace esa búsqueda toda en un solo proceso. ¿Sí? Pero yo me conformo con que se entienda la búsqueda, ¿sí? En un doble proceso como está acá. Esto me parece que ahí está. Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta con el general? No, profe. ¿No? Bien. Me vuelvo al menú principal. ¿Y qué pasa con el que sigue? El listar, ¿sí? Tanto el listar como la matriz requieren que ya se hayan cargado las categorías y que ya se hayan cargado los alquileres. Entonces, fíjense que valido, esta validación a partir de ahora es obligatoria, ya lo hemos charlado, valido, ¿sí? Que alguien no quiera venir a listar sin haber cargado categorías. ¿Sí? Entonces vamos a ir al listar, porque el listar todavía tiene algún detalle que me parece interesante.
Fíjense que listar simplemente, es más, lo voy a hacer más simple todavía porque ahora tenemos esto. El listar simplemente recorre los alquileres y los listos, nada más, no hace más que eso. Pero, cuando leímos el enunciado nos decía que en el listar tengo que listar los datos de todos los alquileres, ¿sí? Pero además quiero listar el nombre de la categoría, ¿sí? Y el precio del alquiler, haciendo la multiplicación de hora por precio por hora. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me vaya acá y vaya a listar cada una de los alquileres, no me acuerdo dónde me quedó, acá me quedó, me vaya a listar cada uno de los alquileres, ¿sí? Lo que voy a tener en este listado es que va a venir al STR. Y fíjense que en el STR hay un par de detalles que yo a propósito, cuando probamos el registro, los pasé por alto. El primero de los detalles es que yo estoy agregando el nombre de la categoría. ¿Y cómo estoy haciendo para agregar el nombre de la categoría? Estoy pidiéndole al registro de categoría, y acá está esta parte, ¿no? Obtener categoría por código. ¿Sí? Entonces, del código que yo tengo en el alquiler, le estoy pidiendo que me dé la categoría por código, ¿sí? Y de esa categoría estoy mostrando el nombre de la categoría. ¿Qué es esta obtener categoría por código? Fíjense. Esta obtener categoría por código lo que hace es, valida que el código sea un valor entre 1 y 10, y me devuelve el registro que está en el vector en la posición código -1. Este return de acá es la búsqueda que yo les decía antes. Esto lo puedo hacer así con acceso directo porque los códigos están asociados directamente índice con categoría, índice con categoría, índice con categoría. Si yo no tuviera esa realidad, ¿sí? O por ejemplo, si el código de categoría fuera una cadena de caracteres de 3 letras, que no es un índice, yo igual puedo armar todo este programa exactamente igual. ¿Qué tendría que cambiar? Acá yo tendría que programar una búsqueda sobre las categorías en donde, dado el código que llega como parámetro, yo devuelva de todas maneras el registro de la categoría, pero ya no usando el índice, sino haciendo un buscar. ¿Sí? Pero fíjense que la lógica general del programa, la lógica macro, es exactamente igual. ¿Qué es lo único que cambio? Este pedacito de acá de cómo busco. Y ahí es donde empiezo a ver cómo la modularización está resolviendo el problema de la complejidad. ¿Por qué? Porque fíjense que si en todo este programa viene alguien y me dice, no, los códigos no son malos, números 1 a 10. Ahora van a ser 3 letras, MTB para mountain bike, PAS para paseo, y me cambia eso. Yo solamente tengo que cambiar el archivo de registro de categoría y nada más. Todo el resto sigue funcionando igual. Bueno, no, y también tengo que cambiar la carga o la generación del código en el alquiler. Pero todo el resto sigue funcionando igual. ¿Sí? Eso gracias a que todo está modularizado y cada cosa está en un solo lugar. ¿Sí? Pero bueno, hecha la aclaración, como ahora tengo esto que ya habíamos visto, en donde el código es siempre igual a 1 más que el subíndice, ¿se entiende este hecho de que yo acá estoy diciendo código -1 para entrar al vector de categorías? ¿Eso está claro? ¿Sí o no? Bueno, están todos comiendo ya directamente enfocados en su milanesa con papas fritas. ¿Sí? Ojalá. En la tortilla de papas. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta acá estamos. Entonces, fíjense cómo me vuelvo ahora al registro de alquiler y ya mostré el nombre, ¿sí? Pero además, me falta mostrar el precio del alquiler, ¿sí? Y el precio del alquiler lo que estoy haciendo es llamar a esta función, calcular monto, que está justo ahí abajo. ¿Y qué hace esta función? Y esta función dice, la cantidad de horas del alquiler por, de nuevo usa el obtener categoría, ¿sí? Punto precio. Quizás, solo quizás, para no tener que hacer la búsqueda 2 veces, esta función sería mejor aún si trabajamos de esta forma. Categoría igual a registro categoría punto obtener categoría por código, sea el punto código, ¿sí? Y acá, en lugar de llamar a la búsqueda directamente usar categoría, pero tengo, bueno, categoría, ¿sí? Vamos a evitar la búsqueda de todas maneras, vamos
vamos a hacerlo con ganas, coma categoría, que ya lo buscamos y vamos a modificar esta función también, categoría. Bueno, no está rompiendo algún otro lado, pero por ahora, sí, debo estar rompiendo en el monto, pero no importa, le agregamos la categoría ahí y ya, ¿sí? Entonces, sí, eso estaba programado, por esa razón estaba programado así. Sí, lo voy a volver como estaba, no importa. Déjalo así y ya, simplemente, sí, en este caso no me va a servir y ahora en un ratito les muestro por qué. Pero si tuviéramos que hacer más de una vez la búsqueda de categorías para armar este mostrar, quizás es mejor hacer la búsqueda de categoría una sola vez, ¿sí? Y mostrar acá el código y el nombre de la categoría todos juntos en el momento que lo necesito. No queda muy claro esto y la razón por la cual no le paso, no modifico el calcular monto es porque también lo estoy usando para la matriz y también tengo que buscar ahí la categoría. Entonces, si arreglo el problema acá, lo voy a tener que romper en el momento de la matriz porque voy a necesitar la categoría para cada uno de los casos de la matriz. Por ahora, sí, lo dejamos así. Aunque ahora que pienso, no, déjalo así. Porque aparte tengo re poquito tiempo, me quedan 8 minutos. Entonces, acabamos de ver cómo estoy haciendo acá para resolver el problema de mostrar el nombre de la categoría y resolver el problema de calcular el monto. Entonces, cuando yo ejecuto y muestro el listado, vamos a ver si me deja, y no hice más lío que ya había, 1, generar, ¿sí? Ahí me generó. 2, y vamos a generar, no sé, 10 alquileres. Ahí generó los 10 alquileres. Si voy a mostrar esos 10 alquileres, bueno, 10 alquileres, me confundí. Ahí va. Si voy a mostrar esos 10 alquileres, ahí tengo los 10 alquileres, ¿sí? Con las personas que alquilaron. Acá tengo el día del mes, las cantidad de horas que alquiló esa persona el día del mes y el monto total del alquiler de acuerdo a los precios de categoría. A ver, miremos esto, por ejemplo. Esta persona agregó, vamos a esta que tiene 2 nada más. No, poquitas horas, 4 horas acá. 4 horas de mountain bike, 4 horas de categoría 1. La categoría 1, que está por acá arriba, mountain bike, tiene 433. ¿Sí? 433 por 4 y va a ser 1600 más 120 más 12. 1720, 1772. Debería ser eso. Y a ver cuánto tengo ese mountain bike por 4, 1732. Bueno, me debo haber equivocado. Ahí está, mira. Ustedes andan mejor en matemática que yo. ¿Sí? Entonces, ahí tengo, ¿sí?, mi monto de alquiler, que está correcto, de acuerdo a un alquiler de una bicicleta mountain bike, ¿sí?, por 4 horas. Entonces tengo correcta la implementación de mi listado de alquileres. La última parte de esto, que era lo más importante trabajar esta semana, pero bueno, no importa porque yo me quedo tranquilo que vimos un montón de cosas que son muy importantes hoy. Sí, ya sé que tengo 6 minutos para el último punto. Era la matriz de conteo. Y es más, miren lo que les voy a decir. Yo les voy a publicar este ejercicio, ¿sí? Pero la matriz de conteo está generada, el último de los puntos llama a calcular totales por categoría y día. Acá está la generación de la matriz y el cálculo de totales por categoría y día, ¿sí? Pero la clase que viene, ¿sí?, el lunes, me comprometo a arrancar primero explicando esta función, ¿sí?, y después seguimos con el resto de la clase de lo que toque la semana que viene. Arranco explicando esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo quiero explicar bien, ¿sí? Quiero explicar con un dibujo sobre el caso que hicimos hoy, ¿sí? Quiero explicar con un dibujo sobre ese caso qué es lo que está pasando con la matriz. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. En la clase que viene vamos a ver el ejemplo del sombrero selector, pero aplicado a lo que nos toca ver la semana que viene. Bueno, gente, hasta ahí estamos. Muchísimas gracias por estar ahí. Que tengan una excelente semana. Tranquilo. ¿Se lo sube ahora, profe? No lo voy a subir ahora, lo voy a subir el jueves a la tarde, porque lo quiero volver a usar en el Lucas 6. Así el jueves se los dejo subido. De todas maneras, hoy era más una clase, pueden agarrar cualquier ejercicio y trabajar.
Hoy era una clase donde le quería mostrar cosas, yo. Así que no tiene mucho sentido que ya lo vimos, ¿sí? Ya lo analizamos, y el jueves después de la tarde, si quieren, se lo descargan y le vuelven a pegar una mirada. ¿Sí? Pero Sí, no lo sí, voy a yo decir. me copié el enunciado para hacerlo en un ratito. Buenísimo. Buenísimo que intenten resolverlo por su cuenta. No hay por qué, chicos, gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. Cualquier duda, ya saben que estamos con un horario de tutorías ahora los miércoles de 17 a 18 horas, ¿sí? O de 18 a 19, no me acuerdo cómo era, ¿sí? Pero nos vemos el miércoles si alguno tiene alguna pregunta. Buena semana para ustedes. Hasta luego. No, profe, nos vemos. Chau, chau. Estamos en contacto. Dale, chau, chau.